Bueno, bienvenidos a todos y todas. Continuamos con este curso de salud digital. Vamos ahora a dar comienzo al módulo 7. En este encuentro vamos a hablar sobre la gestión de información a partir de los registros sanitarios electrónicos. Me presento antes brevemente. Mi nombre es Florencia Fareta, soy licenciada en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Luego en mi recorrido de posgrado fui residente de Educación para la Salud en un centro de salud del sistema público. Soy también especialista en epidemiología por la Universidad de Lanús y magíster en informática en salud por el Instituto Universitario del Hospital Italiano. Y actualmente, ya hace varios años, trabajo como personal de planta estable en el Ministerio de Salud de la ciudad, dentro del área de gestión de información en salud y datos estadísticos. El módulo que nos ocupa está organizado en tres secciones y esta presentación va a tener tres partes. La primera es sobre los sistemas de información en tiempos de Big Data, luego vamos a hablar sobre política y estrategia de datos y por último vamos a charlar sobre ciencia de datos aplicada a salud. Comenzamos entonces con la primera sección y vamos a empezar hablando de los sistemas de información en general, ¿no? Y lo cierto es que sistemas de información hemos tenido siempre, ya sea en formato papel y hoy, por supuesto, con el auge de la informática, tenemos cada vez más extendidos los sistemas de información en formato electrónico. Pero ahora, más allá del formato, sea papel o electrónico, las actividades básicas de todo sistema de información tienen un ciclo de datos que involucra cuatro pasos o cuatro momentos. Un momento de entrada o input, que es cuando se captura el dato, que puede o bien ser escrito a mano o puede ser ingresado a través de dispositivos electrónicos. Después el momento de almacenamiento y guardado de esos datos, que también puede hacerse en soporte informático o en papel. Y de la misma manera el procesamiento, que puede ser a través de herramientas informatizadas o manuales. Por último, ¿no?, la salida de esos datos organizadas en diferentes tipos de productos o informes que contendrán información para la toma de decisiones, que en este caso serán decisiones sanitarias. Vamos a puntualizar ahora, sí, en lo que son los sistemas de información electrónicos y en ese caso el momento de la captura de los datos se suele hacer a través de una interfaz de usuario, que puede ser eh, la pantalla del celular, la pantalla que interactúa con nosotros, puede ser la pantalla táctil como la del celular, puede ser el teclado de una computadora, puede ser leyendo y levantando información desde un QR, o este ingreso de datos también puede generarse de manera automatizada cuando la genera el propio sistema, por ejemplo, cuando se asigna un número identificatorio, que lo asigna el propio sistema, a una persona cuando se empadrona en un sistema sanitario o se identifica. Luego el almacenamiento de estos datos también puede ser en formato electrónico y se sustenta en este caso entonces en distintos tipos de dispositivos hardware como discos, sea un disco duro, un disco sólido como el que podemos tener en una computadora, memorias como un pendrive o una tarjeta, y a su vez puede tener una estructura de almacenamiento simple como archivos más o menos organizados de manera jerárquica que se contengan unos a otros, en carpetas, etcétera. O puede tener ya una organización más compleja, como son las bases de datos, ¿no?, que es la más interesante. El procesamiento, por su parte, el momento del procesamiento, es el paso en el que se toman esos datos del espacio en donde están almacenados y se manipulan, se ordenan, se analizan. Este procesamiento se hace mediante herramientas informáticas específicas para la gestión de datos, para el manejo de datos, a menudo con herramientas de programación, y se aplican para generar los productos de salida de datos según la necesidad que tengamos. Pueden ser reportes, pueden ser gráficos, pueden ser tableros de mando, más o menos interactivos con el usuario, etc. Bueno, al igual que el resto de las actividades de proceso, esta salida de datos puede hacerse a requerimiento, de manera manual, cada vez que nos piden un determinado tipo de informe, o se puede dejar automatizada y que, por ejemplo, todos los meses se reporte determinada información de manera repetida y periódica. En este módulo, entonces, por supuesto, en lo que vamos a puntualizar no es en la captura de los datos, sino en el momento de almacenamiento, procesamiento y salida de los datos. Bueno, ¿cuáles son entonces concretamente los aportes que trae la informática, ¿no?, al mundo de los sistemas de información? ¿Qué cambió?
bueno, por un lado, uno muy claro es el enorme volumen de datos que pueden generarse, almacenarse y procesarse, eso cambió diametralmente. Por otro lado, la cuestión de la disponibilidad y la accesibilidad, considerando que hoy la mayoría de los sistemas de información están montados sobre arquitecturas web y funcionan en red, lo cual permite que un usuario desde una terminal, por más remota que sea a nivel físico, pueda interactuar con el sistema, ¿no? Entonces la información es accesible, está disponible todo el tiempo y puede accederse desde cualquier lado. Por eso hablamos de ubicuidad también. Y también todo esto ocurre en tiempo real, ¿no? La captura del dato se hace en el momento, se procesa, se guarda, se procesa y 2 minutos después podríamos tener un reporte de cuántos turnos otorgados hay en determinado momento del día o cuántos turnos quedan, por ejemplo, por otorgar, cuántos insumos fueron utilizados, ¿no? Otra característica que también cambia es la de la integridad de la información, en términos de su inalterabilidad. Un sistema con buenas medidas de seguridad representa en principio mayores desafíos o dificultades para que una información pueda ser alterada o fraguada, o por lo menos parecería más difícil que cuando podíamos acceder físicamente a un archivo en papel, ¿no? De la misma manera, tenemos más transparencia a la hora de ver el recorrido de un dato o ver su trazabilidad. Y luego otro aporte enorme es, indudable, es la legibilidad, porque ya no dependemos de la letra escrita de otra persona. eh, y por último, una mención más, todo lo que hace a la seguridad de la información fue tomando características muy diferentes, ¿no? A lo que era antes, en términos de medidas, estrategias, hoy está muy en boga todo lo que es ciberseguridad, lo cual trajo nuevos desafíos y otro tipo de riesgos, ¿no? Diferentes. Esto no es tema de este módulo, pero sí es un tema sumamente importante. Bueno, hablando entonces de desafíos, ¿qué nuevos desafíos trajo este escenario? Y fundamentalmente en esta época de Big Data, donde cada vez el volumen de datos y de información existente es mayor, cada día también son mayores las dificultades para lidiar con todo este volumen y todos estos datos de manera que permitan orientarnos, tomar decisiones, guiar nuestras acciones operativas, ¿no? Y estas dificultades se expresan en términos de selección, jerarquización, interpretación y apropiación por parte de los sujetos, porque al fin y al cabo, y por suerte, quienes finalmente tienen que tomar alguna decisión o hacer algo con toda esta información, siguen siendo personas humanas con una capacidad determinada y finita de incorporar datos. Y estas no son cuestiones que se resuelvan con el desarrollo informático per se, ¿no? Por eso podemos decir que hay cierta paradoja, un aspecto paradójico de la cuestión, donde tenemos una gran abundancia de información, pero de muy, muy difícil utilización, solamente por su volumen, sino muchas veces también por su calidad, ¿no? Y esto tampoco se resuelve con la informática solamente. Y existen muchos problemas en la producción de datos en salud que repercuten en la calidad de la información y dificultan su aplicación. Podemos tener, es muy, muy frecuente ver registros que son asistemáticos, no son continuos o no son parejos, son incompletos, muchas veces faltan datos y el tratamiento de los datos faltantes es toda una cuestión. Muchas veces conviven sistemas híbridos donde todavía hay sectores que están en formato papel y otras partes de los procesos de datos que se han informatizado. Eh, a veces hay bases de datos paralelas, sin formalización institucional. Es muy frecuente que la gente, a pesar de que hay un sistema informático, mantenga viejas planillas en sistemas muy inseguros, como puede ser en la nube, personal, ¿no? Bueno, a veces hay superposición, incoherencia o redundancia de datos semejantes, usos del sistema de manera individualizada, porque todavía lleva un recorrido para que cada usuario se acostumbre a que lo que ahora escribe lo leen miles o muchas personas por lo menos, y no son registros solamente para sí mismo o sí misma. Bueno, en definitiva, entre otros problemas, tenemos nuevas dificultades, ¿no? Que hay que abordar. En definitiva, la información así almacenada, eh, si no es de calidad,
es de muy baja utilidad, ¿no? Para la toma de decisiones, con lo cual es insuficiente para dar soporte a la gestión. Y en este contexto, la respuesta entonces está en las herramientas que nos brindan disciplinas bastante nuevas, como es la ciencia de datos, de la cual vamos a hablar más en detalle en la última sección, pero en concreto, ante esta abundancia de datos, superabundancia de datos, el proceso a recorrer y el gran desafío es lograr una salida de datos donde se genere un producto que tenga un valor en sí mismo, un valor agregado. ¿Y cómo se le agrega valor a esos datos? Bueno, por el por el procesamiento. Entonces, la clave de un sistema es transformar los datos capturados o ingresados, procesamiento y análisis mediante, en información significativa. ¿Por qué? Porque un dato por sí solo, ¿no? El primer paso de este ciclo que vamos a ver acá, es la representación de un hecho o un fenómeno mediante algún signo. Son elementos así como muy rudimentarios o muy primarios que por sí mismos no dicen nada. Es como decir un titular, ejemplo. Hubo 1000 casos más de bronquiolitis en lo que va del invierno. Ahora, así no nos dice demasiado, ¿no? Ahora, el siguiente nivel es tener información. La información ya representa un conjunto de datos procesados que tienen un significado, un contexto. Son datos, eso, contextualizados, que sí tienen utilidad para tomar cierto nivel de decisión. Entonces sería, por ejemplo, manteniendo lo que veníamos diciendo, hubo 1000 casos más de bronquiolitis en lo que va del invierno, lo cual representa un aumento respecto del mismo periodo del año pasado, pero solo una mínima porción de los mismos fueron casos graves que requirieron internación. De ahí tenemos otro tipo de información. Y a partir de acá, el desafío es transformar esta información en conocimiento. Y esto implica un proceso de síntesis, de abstracción de la información generada. Y en última instancia, esta es la base para tomar decisiones. A esto es lo que llamamos proceso hermenéutico o proceso interpretativo, donde conocimiento experto mediante se pueden tomar decisiones basadas en datos de calidad. Sería algo como decir, hubo 1000 casos más de bronquiolitis en lo que va del invierno, se detecta un aumento del 4%, 3%, no importa, en la tasa de incidencia respecto del mismo periodo del año anterior, y estos datos son esperables porque la circulación viral retomó los niveles habituales de los años previos a la pandemia, donde las personas circulaban libremente. Entonces ahí toma otro sentido, hay una explicación detrás, una causa para interpretar estos datos y esta información, y esto es lo que nos va a permitir tomar las medidas preventivas necesarias, por ejemplo, en este caso. Y es muy habitual hablar solo de el ciclo de datos en términos de dato, información, conocimiento, pero acá vamos a ir 2 pasos más. Y este conocimiento es muy importante que esté disponible para ser comunicado, ser difundido de manera clara, eh, y aparte que se use para tomar decisiones, para tomar medidas sanitarias concretas, ¿no? ¿Qué medidas preventivas tomar? ¿Qué servicios sanitarios movilizar? Etcétera. Entonces, en resumen, los datos por sí solos carecen de sentido si no se transforman en información, en datos analizados, procesados, interpretados, elaborados y comunicados a partir de algún tipo de producto que permita, mediante conocimiento apropiado, tomar decisiones de acción o de intervención. Y esto completa este ciclo de datos, información, conocimiento, comunicación y acción. Acciones, ¿no? Basadas, informadas y basadas en datos de calidad. Ahora, pasando un poco a la parte más técnica del asunto, ¿qué tipo de guardado o de almacenamiento de datos es más favorable para apoyar este proceso interpretativo o hermenéutico? ¿Qué aporte, eh, que nos aporte a la toma de decisiones informadas, ¿no? Y acá vamos a diferenciar entre 2 tipos de modelos de almacenamiento de datos. Tenemos por un lado modelos transaccionales de bases de datos y modelos decisionales de bases de datos. Los primeros, los modelos transaccionales u operacionales, están preparados para enviar y recibir datos a gran velocidad. En general, es raro que los usuarios finales los usen, los modelos, porque están diseñados para dar soporte a las operaciones en línea de los sistemas funcionales. Por ejemplo, si tenemos un sistema de historia clínica electrónica, necesitamos que nuestro sistema rápidamente, ante la solicitud de un profesional que se sienta con un paciente adelante
para atenderlo tiene que ir a la base de datos, encontrar la historia clínica específica de esa persona, a partir del nombre, el apellido, lo que fuera, traérsela al médico, mostrarle sus consultas históricas y ante la nueva evolución que se genere, guardarla en el momento, ¿no? Todo esto en el momento mismo de la atención. Entonces, la arquitectura de una base de datos transaccional está pensada para poder generar estas transacciones, estos idas y vueltas de manera ágil, ¿no? Ahora bien, las bases de datos basadas en modelos decisionales son diferentes porque están pensadas y estructuradas para guardar los datos de manera ordenada y orientada a un propósito. ¿Cuál es este propósito? El análisis y la toma de decisiones del ámbito en cuestión, el sanitario no es el nuestro, ¿no? Y es recomendable que estas bases de datos se almacenen en lo que llamamos data warehouse o almacén de datos, que justamente se caracteriza por guardar los datos de manera ordenada, normalizada, eh, conjugar datos de diversas fuentes y ordenarlos justamente, estandarizarlos, limpiarlos y dejarlos preparados para un fin analítico. Es decir, estos son los datos que se usan principalmente para generar reportes, analizar información, generar indicadores sanitarios y tomar decisiones. Hasta acá con la primera sección, nos vemos en la parte que sigue.